Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en concreto vamos a hablar del peso en corredores. Antes de entrar de lleno en el vídeo, quiero recordarte que cada martes en mi newsletter publico información sobre alimentación en deportes de resistencia. Los miembros de la newsletter tenéis ciertos beneficios, como cosas que no suelo publicar aquí en YouTube, sois los primeros en enteraros cuando abro la comunidad o ciertas novedades o cositas que voy haciendo fuera de los vídeos de aquí de YouTube. Bien, vamos a entrar de lleno en un tema que yo muchas veces considero no tan importante. Muchos deportistas que contactáis conmigo ya desde hace muchísimos años que estoy trabajando, de hecho desde el 2012, venís con el objetivo primordial de bajar de peso y normalmente esto es lo único que os importa o muchas veces lo único que os preocupa y pensáis que bajando de peso va a mejorar vuestro rendimiento deportivo. Puede ser el caso y puede ser que en algunos casos concretos así sea, que simplemente necesitéis bajar de peso. Pero ya os digo, después de mi experiencia, que en la mayoría de los casos no es este paso o este parámetro el que más hincapié debemos de hacer o el que más necesidad de mejora tiene. ¿Y esto por qué lo digo? Pues básicamente porque si eres, por ejemplo, una persona con un sobrepeso, que necesitas perder, por ejemplo, 8 o 10 kilos de tu peso para mejorar tu rendimiento deportivo, en todo caso, en mi opinión, deberías de mejorar aspectos de la alimentación y la pérdida de peso sería una consecuencia. Si mejoramos determinados aspectos de la alimentación, conseguirás mayor salud y tu cuerpo a esa mayor salud bajará de peso mejorando esa composición corporal. Sin embargo, si eres una persona que simplemente piensas que debes de perder 1, 2, 3 kilos, muchas veces es mejor centrarte en qué aspectos de la alimentación podemos mejorar para mejorar tu rendimiento durante la prueba deportiva, la recuperación, etc. Y ahí puede ser que como consecuencia consigamos una bajada de peso, mejora de la composición corporal. Pero aquí habrá una consecuencia de una mejora de aspectos de la alimentación, no específicamente en centrarnos en bajar de peso. Dicho todo esto y una vez plasmada mi opinión, vamos a entrar en detalle cómo debería de pesar un corredor o cuánto debería de pesar un corredor. En primer lugar, debemos de saber que el peso es un dato o peso ideal con un rango muy amplio y muchas veces se basa en la fórmula del IMC, el cual solamente tiene en cuenta la altura de la persona. Este dato, en mi opinión y en la mayoría de mis compañeros que nos dedicamos a los deportes de resistencia, pensamos que es un dato poco útil. ¿Por qué? Porque la mayoría de corredores más de élite o profesionales os daría un IMC de delgadez o de desnutrición. Sin embargo, a personas que se dedican al culturismo les saldría un sobrepeso. Por lo tanto, en mi opinión, el peso ideal no es un dato tan importante como puede ser el porcentaje de grasa o la masa magra. Por lo tanto, si eres deportista, ya sea amateur o profesional, debes de fijarte en la composición corporal por encima del peso. ¿Cómo debe de ser nuestra composición corporal? Hay unas fórmulas estándares en cuanto a porcentaje de grasa y las clasificamos en función de hombres o mujeres. En el caso de hombres, estipulamos que un porcentaje de grasa menor al 20% sería una persona saludable. Pero cuando hablamos de rendimiento deportivo, normalmente especificamos que debe de estar por debajo del 13% y en algunos deportes puede llegar a bajar del 8%. En este caso sería, por ejemplo, deportistas de resistencia, como es el caso de maratón, ultras, Ironman, etc. Os va a beneficiar tener un porcentaje de grasa menos del 8%. Sin embargo, en las mujeres estipulamos que por salud debemos de estar entre un 20 y un 30, en rendimiento por debajo del 20, pero normalmente intentamos no bajar del 13-14%. ¿Por qué? Porque si hay un desequilibrio hormonal o incluso pérdida de la menstruación, es algo que puede dañar a nuestro rendimiento y también a nuestra salud. Por lo tanto, es algo también a tener en cuenta y a controlar en las mujeres ese porcentaje de grasa para evitar desequilibrios hormonales. Dicho todo esto, ya tenemos un dato más medible y un dato que podemos controlar de manera más eficiente. Pero ahora la duda es, Andrea, ¿y cómo medimos el porcentaje de grasa?
Pues normalmente hay tres formas de medir el porcentaje de grasa o la composición corporal. Una es el método DEXA, que es un método muy caro que no tenemos la mayoría de nutricionistas, por no decir el 99% de nutricionistas en nuestras consultas, porque es de un alto coste y simplemente lo tienen pues centros de investigación o equipos de fútbol o cositas así con un poder adquisitivo mucho mayor. Esta manera de medir es mucho más precisa y eficiente, pero lo que podemos hacer en casa es utilizar básculas, por ejemplo, de bioimpedancia. Este tipo de básculas tienen 4-8 electrodos aproximadamente y en función de lo que tarda en llegar esa corriente electromagnética a un punto u otro de nuestro cuerpo, de esos electrodos, entonces calculamos con fórmulas qué cantidad tienes de agua, grasa y masa muscular. Compres la que compres, será importante medir la progresión, es decir, qué progresión está habiendo. ¿Por qué? Porque si te pesas con una báscula, al día siguiente con otra, o con la del gimnasio, o con la de la farmacia, va a haber una cierta variación y una cierta diferencia en cuanto a los datos. Por lo tanto, mi opinión es que siempre te peses en las mismas condiciones para saber el peso total, porcentaje de grasa en masa magra y ver cómo va evolucionando tu cuerpo, es decir, medir la progresión, no el dato total. Os voy a dejar en la descripción del vídeo algunas marcas de básculas que recomiendo a mis deportistas. Les dejo los enlaces y listo, no hace falta que las nombre aquí en el vídeo. El tercer método de medición es el método ISAC, que es un método con pliegues, ¿vale? Esto necesitas que un nutricionista o fisios o entrenadores que tengan la titulación, en este caso yo tengo la titulación ISAC y podemos hacer este tipo de mediciones para calcular también lo mismo, porcentaje de grasa, masa muscular del deportista y ver cómo va evolucionando a lo largo de la temporada. Aquí es muy importante que este tipo de mediciones, ya sea la bioimpedancia o el método ISAC, la medición de pliegues, sea siempre en las mismas condiciones, es decir, mismo día de la semana, si puede ser en ayunas muchísimo mejor y hacer espaciadas esas mediciones. Por ejemplo, yo a mis deportistas se las pido aproximadamente cada 2 o 4 semanas, no haría falta semanalmente hacer la medición porque necesitamos tiempo para ver la progresión. Bien, ¿cómo podemos saber si realmente estamos en un peso idóneo para nosotros? Para mí, por ejemplo, que haya una alta frecuencia de lesiones o de bajada del sistema inmune puede ser un indicador que estás bajo de peso, por lo tanto está afectando a tu salud. Por lo tanto, para evitar este tipo de problemas tenemos que ir viendo cómo evoluciona tu peso, pero también yo suelo preguntar a mis deportistas, oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás recuperando? ¿Cómo van los ritmos? ¿Estás mejorando? ¿No estás mejorando? Etcétera. ¿Te notas agotado? Cuando acabas a los 24 o 48 horas sigues con esa fatiga, sobre todo de piernas. Estos suelen ser indicadores de que hay algo de sobreentrenamiento y puede ser que sea por un bajo peso. Hasta aquí el vídeo de hoy, creo que no me he dejado nada por decir. Si hay alguna duda o cualquier cosa, comenta en comentarios que te leo y recuerda que cada martes en mi newsletter publico información top. Y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de las novedades. Un abrazo y chao, chao, chao.